Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro y estamos pues concluyendo uno de los talleres. Los talleres es una cosa bien bonita porque pues viene mucha gente, se hace todo muy horizontal y estamos aquí con la doctora Olga Montúfar, quien viene de Acaxochitlán y además, bueno, ella está dirigiendo esta fundación, este proyecto Paso a Paso. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues entendemos que el taller pues trató estos temas de inclusión, los derechos políticos de los grupos o personas con algún tipo de discapacidad y eso, bueno, representa la verdad una problemática amplia que se trató en este taller, ¿no? Sí, claro que sí. Yo eliminaría la palabra problemática por desafíos, Ah, claro, claro. ¿verdad? Porque O generalmente, retos, ¿no? sí, exactamente, o retos, sí, porque generalmente cuando oímos problemáticas decimos no le Un sesgo, entramos. ¿no? Sí. Sí, es correcto. Sí, no, es exacto, ¿no? Son áreas de oportunidad. Al final de cuentas, hay que generar estos espacios, ¿no? De inclusión y esto implica retos, ¿no? ¿Qué tipo de retos, por ejemplo, se hablaron en el taller? Bueno, especialmente ahora sí que se hablaron de los desafíos hacia la accesibilidad, el conocimiento de los procedimientos, también obviamente estos enfrentamientos que se tienen en cuanto, por ejemplo, a las simulaciones, en cuanto a las acciones afirmativas y quién valida precisamente la condición de discapacidad. Sí, este tema tan complicado, bueno, o sea, de que implica un reto en el asunto primero de la interseccionalidad, ¿no? Y segundo, de esta simulación que se da de que alguien se autoascribe o se autodetermina en un tipo de condición que no tiene, ¿no? Y eso genera un abuso, ¿no? Un tema muy negativo, ¿no? Claro, sobre todo porque, bueno, las acciones afirmativas surgen y que estamos todos aprendiendo de ellas y hemos empezado a encontrar estos desafíos precisamente de la simulación. Y como lo mencionamos en la mesa, hay una preocupación de saber cuándo es una enfermedad y cuándo es un desafío. Y quién podría calificar esto, ¿verdad? Ciertamente ha sido pues un referente el hecho de que se haya trabajado en algún momento con la CIF, pero sin embargo no es un elemento que puede calificar específicamente que una persona tiene una condición de discapacidad. Y justamente varias personas han hecho valer este escenario de autoadscribirse como una persona con discapacidad y como no en muchas ocasiones se pide este requisito para acceder a un cargo de elección popular, pues bueno, hay personas que no tienen una discapacidad permanente o que sea imposibilitante. Por ejemplo, hay personas que dicen que, bueno, con usar anteojos ya se consideran personas con discapacidad y por lo tanto tienen derecho a acceder a espacios de liderazgo político que son exclusivos para personas que realmente presentan estos desafíos en el día a día, estas condiciones que viven en su realidad. Entonces, ustedes que están desde este colectivo, desde esta parte, ¿cómo proponen o qué ideas tienen para poder erradicar este tipo de prácticas y que también se les legitime y tengan un espacio asegurado en el Congreso local, federal o en otros cargos de elección popular? Claro, bueno, me parece aquí que uno de los principales eh, pues podríamos decir condicionantes, ¿verdad?, que nos permite saber cuándo una persona tiene una condición de discapacidad, es precisamente las barreras que enfrenta en el entorno, que justo desde Naciones Unidas es precisamente por eso que el significado discapacidad es eso, ¿no? La segunda es que es muy importante que para este tipo de acciones afirmativas sea la sociedad civil quien proponga a sus personas candidatas. ¿Por qué? Porque conocen la trayectoria de la persona con discapacidad, porque además sabe que cuando esté en ese puesto de toma de decisiones conoce partes y no es que todo, ¿verdad? Pero la mayoría de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. Digo parte porque finalmente nosotros, por ejemplo, en mi caso, como una persona con discapacidad motriz, conozco todas las dificultades a las que me he enfrentado desde la niñez, porque yo la discapacidad la adquirí en la infancia, pero la persona con discapacidad visual la ve mi condición de un sesgo diferente.
pero finalmente hablamos en nombre de ellas y entonces tendríamos que tener ese contacto directo con ellas para que efectivamente sean consultadas. Recientemente el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Relatora Especial sacaron un documento en donde se requisita cómo tiene que ser la consulta hacia las personas con discapacidad y específicamente es para ocupar espacios de toma de decisión. Pues sin duda es un tema de lo más importante, ¿por qué? Porque bien nos los precisa. No solamente los partidos políticos de carácter nacional o local deberían de tomar acción, sino también que se haga valer las necesidades de los colectivos de forma directa para poder materializar el que se garanticen los derechos. Bien interesante el proyecto porque además en eso creo que tenemos interés toda la sociedad, que al final de cuentas es reposicionar el tema de la representación política, ¿no? Es repensar el tema de las candidaturas independientes o de las candidaturas ciudadanas, ¿no? Y eso nos interesa a todo mundo, ¿no? Porque efectivamente tendría que tener voz todas las personas, ¿no? Y si hay alguien que no la está teniendo por alguna situación, pues hay que erradicarla. Creo que ese es el tema. Pues qué bonito trabajo, doctora Olga, le deseamos mucho éxito en esta labor y muy feliz regreso al terruño, ¿no? A la matria, ¿no? Al estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por la invitación a esta Feria del Libro. Un gusto tenerla aquí en esta 9ª edición de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.